Hola, bienvenidos a Check-in. Ahora vamos a platicar de una ciudad que tiene todo. Gastronomía, cultura, ganas de vivir, que siempre está alegre, que tiene algo curioso porque celebra su feria de abril y a veces la hace en mayo, pero bueno, así la han hecho varias veces. Y ahora tenemos el gusto de que me acompañan, además de los dos jóvenes millennials poblanos, me acompaña una española que viene de Palencia, de la gran comunidad de León y Castilla, del Reino de España, pero que también Esther Prieto nos va a acompañar para platicar de una ciudad donde ella también ha vivido, que es la que vamos a platicar ahora para todos ustedes, Sevilla, la capital, ya me equivoqué, pero bueno, la capital de Andalucía, el andaluz. Es el lugar donde casi 800 años estuvieron los que llamaban ellos los moros, mencionando, convirtiendo y haciendo toda una costumbre. Bienvenida, Esther, a esta tu casa que es Check-in. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación, por esta invitación y bueno, pues espero que podamos platicar un buen ratito sobre las maravillas de la ciudad hispalense, ¿no? La ciudad hispalense, fundada por los romanos, con una historia ahí con Hércules, Julio César, con cosas que nos dicen que aparte nos hace imaginar, ¿no? ¿Quién no ha soñado estar una tarde de toros en la Maestranza, caminar cerca del Guadalquivir y ver la Torre del Oro, que la gente pensaba que sí era de oro, pero eran los reflejos que hacían sobre el río y que nos hacían sentir que estábamos en un lugar diferente? Ir al Alcázar, que todavía es el lugar donde los reyes de España, cuando viajan a Andalucía, duermen. Es el castillo o palacio vivo más antiguo de Europa. Que pueden también ir a la Giralda, la torre de la catedral, que es patrimonio de la humanidad, recorrer, sentir y vivir cada uno de los pasos. Yo tuve la oportunidad de ir una vez, creo que fue primavera, hacía el fresquito, como dicen ahí, no hacía tanto calor, y me encantó caminar por sus calles y ver los naranjos ya listos para ser cortados, para disfrutarse. Pasar por el puente que te lleva a Triana y caminar también hacia la Cartuja, donde en 1992 se llevó a cabo la exhibición o la feria mundial que puso a España en el parador del mundo, ya que ese mismo año se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona. Entonces fue un año que España era todo. Aunque saben que Sevilla no fue únicamente sede de una exposición universal en 1992, ya en el anterior periodo, podríamos llamar histórico, 1929, en la ahora Parque María Luisa, donde se encuentra la Plaza de España, ahí celebró también una exhibición, pero esa fue iberoamericana. Y parte de la cultura que ahora disfrutamos, celebramos, lo tenemos en este lugar. ¿Y por qué ir a Sevilla? Porque es España, ¿no? ¿Tú qué piensas, Javier? Yo creo que hay más razones para ir a Sevilla, son las que solo decir, porque es en España, digo, es una ciudad que tiene patrimonios culturales de la humanidad. Está como patrimonio cultural el Archivo de Indias, los Reales Alcázares, que ha sido un lugar donde han grabado muchas películas, series como Game of Thrones, Star Wars, El Dictador, entre otras. Está la catedral también, pero no solo, también ha sido una ciudad históricamente, o sea, del arte y la historia, sino que también ahí nació el flamenco como lo conocemos hoy en día. No sé qué nos puedas platicar hoy del flamenco. Bueno, pues esa es una pregunta un poco complicada para una del norte, ¿no? Sí. Que hable un poco del flamenco, pero bueno, realmente es una manifestación artística, ¿no? Porque el flamenco no es solo la música, es también el baile, son las diferentes culturas, ¿no? Que procedían en un origen de los gitanos, ¿no? Que fueron un poquito los que comenzaron. Y bueno, pues yo creo que es uno de las manifestaciones más destacadas no solo de Sevilla, sino de toda Andalucía, lo cual se puede comprobar de una manera espectacular durante la celebración de la Bienal del Flamenco, una actividad que se realiza cada 2 años en la ciudad de Sevilla, en la que pues en diferentes lugares como el Teatro de la Maestranza, la propia universidad, se realizan diferentes exhibiciones, espectáculos con este arte, ¿no? Qué curioso que
el tópico de flamenco, como Javi lo dijo, nos refleja a mucho lo que es España. Y a veces nos confundimos y pensamos que lo que es típico de una parte de un país es representativo de todo. Creo que tus vecinos allá del norte del País Vasco lo consideran diferente, y para un ejemplo los invito a que busquen en televisión, estas de paga, de streaming, la película 8 apellidos vascos. Es muy simpática, inicia en Sevilla, donde un andaluz alegre se enamora de una, podemos llamarle ciudadana del País Vasco, y que hace toda una serie de tropelías y cosas muy curiosas porque se enamora y se tiene que casar o quiere casarse, y cuando llega al País Vasco las costumbres son que los vascos se casan con vascos y tienen que tener 8 apellidos, es decir, que sus abuelos, los 4, hayan nacido en el País Vasco. Entonces es muy padre porque cuando le preguntan en un bar llegando al País Vasco cuáles son los apellidos, él está enfrente de un letrero de un bar donde traen los nombres de todos los jugadores del equipo Athletic de Bilbao. Entonces empieza a nombrar los apellidos de los jugadores, y el último, el octavo, era el apellido del entrenador, que no era vasco. Entonces cuando que es Clemente, y le dice, y Clemente, le voltea, ese no es vasco, me equivoqué, ese no es vasco, ese no era mío. Entonces son de las cosas curiosas que pasan allá en España, que es muy diferente. Andalucía, el andaluz cambió la forma de interpretar el mundo, la arquitectura, y cubrió toda España excepto Asturias, porque hay una frase que se dice en el norte, gracias a Pelayo, que Asturias es España y lo demás tierra conquistada, y vamos a disfrutar y celebrar esa tierra conquistada que tanto nos dan ganas de comer. Les quiero comentar que a mí me encanta el jamón serrano, el de jabugo, y uno de los recuerdos más padres que tengo fue que en 1993, ustedes eran muy muy jóvenes, algunos no habían nacido, tuve la oportunidad de ir hasta Sevilla, fui con mi mamá, que ya conocía, y pasamos a tomar un aperitivo, como le dicen allá, una botana, como decimos acá, en el Hotel Alfonso XIII, que es una joya de hotel, y disfruté, creo que uno de los jamones serranos o jabugos que todavía al acordarme siento cómo se derrite en la boca, junto con un delicioso fino laína, que por cierto ahí en Sevilla me pasó algo muy curioso. Pues estando yo en desayuno, llega el mesero y le digo, ¿me puede traer un té de manzanilla? Y que le digo, y se voltea muy enojado, a ver, explíqueme, ¿quiere un té de té o quiere una manzanilla de alcohol? Pero usted lo que le está pidiendo no existe aquí. Entonces ya me explicó mi madre en ese momento que el té para esa zona es el té negro, que si quiero pedir lo que conocemos aquí como un té de manzanilla, habría que pedir una infusión de manzanilla. Y si solo decía manzanilla, me iban a traer un licor que se produce ahí muy cerquita de Sevilla, en otro lugar que algún día vamos a explicar también, pero que no vamos a confundir, que es frío y se come, te toma. Normalmente, ¿por qué te ríes de que dije come? Fue una equivocación, Javier. Me puedo reír de las equivocaciones, ¿no? Sí, pero los millennials son totalmente al momento, te dan cuenta. Entonces, lo tomas frío y te acuerdas de cada momento, de lo que pasé. Me subí a un carruaje después, caminando muy cerquita de ahí, me subí al carruaje en el Parque de María Luisa, que es uno de los parques urbanos más grandes de Europa, y que son increíbles. Pero bueno, te quité la palabra, no te la quité ni te la di, ¿verdad? Te la doy ahora. Ni me la has dado, entonces digo, hemos pasado ya 10 minutos y bueno, hola a todos nuevamente, gracias por acompañarnos en esta tercera edición del podcast. Sí, sin duda, hoy elegimos este destino, Sevilla. Si se han dado cuenta, las primeras 3 ediciones hemos hablado de ciudades que no son capitales, pero que sin duda representan la cultura y tienen una variedad especial, ¿no? Sin duda, hablar de Sevilla es, para los mexicanos, para la gran mayoría creen que lo que es Sevilla y lo que es Andalucía es España. Lo que platicábamos ahorita un poco, si viéramos lo diferente que son un lugar y otro. Pero hablar de Sevilla también es hablar de historia y hablar de cultura y hablar de la gente. Sevilla engloba muchas cosas más allá de la historia. Sin duda, su pasado histórico se refleja en cada uno de los lugares, en cada uno de los lugares históricos. Digo, muy de paso, ahorita ya platicó Ale acerca de la catedral, de la Giralda que está dentro de la catedral, y datos curiosos como que dentro de la catedral están los restos de Cristóbal Colón, un personaje histórico y que todo mundo, todos los mexicanos lo sabemos porque son de las primeras cosas que nos enseñan historia en la y sabes que en la Carlos, escuela. Que es la iglesia más grande de España, la catedral de Sevilla.
Además, es la iglesia gótica más grande del mundo y la tercera en tamaño católica después del Vaticano, San Pablo o San Paul, Londres, pero aquí no sé si me equivoqué de ser católica, porque San Paul no es católica, es anglicana o cristiana, podríamos llamarle, para no confundirnos. Y luego está la Catedral de Sevilla, que es, como tú bien explicas, majestuosa. Sí, que hay, digamos que en el mismo lugar tienes todo. En el casco antiguo, al fin, es uno de los cascos antiguos más grandes de toda España, también de los más representativos, pero sin duda, cuando vas a la catedral, pagas tu boleto para entrar a la catedral. Muchas veces tienes el acceso a la Giralda, que recomendar subir por el mirador y por lo que significa, porque en todos los puntos tienes cosas importantes que ver. Mencionaba ahorita Javi el tema del Archivo de Indias. Sevilla y Puebla, platicábamos ahorita fuera de micrófonos, tenemos muchos temas en común y muchas cosas en común, pero simplemente el tema del Archivo de Indias se encontrará la historia de Puebla, de la creación de esta ciudad de Los Ángeles, en el Archivo de Indias, y toda la similitud que tiene la ciudad como tal de Sevilla con Puebla. Entonces, recomendable ir a la Giralda. De ahí puedes ver desde el Archivo de Indias, pero también ves el Alcázar, que es uno de los lugares más hermosos. Yo platicaba el otro día con un amigo que era andaluz y debatíamos que cuál era más bonito, si el Alcázar de Sevilla o en Granada la Alhambra de Granada. Yo siento que tiene mucha similitud una con otra, pero sin duda es un lugar que se tiene que ir visto para la gente de nuestra edad que vimos Game of Thrones y los fans. Grabado ahí, ahorita lo mencionaba, claro. ¿No? Sí. Dawn fue filmada en su totalidad en el Alcázar de Sevilla. Oye, ahorita que comentaste lo del casco antiguo, te quiero hacer una referencia. Casco antiguo es lo que puede llamarse aquí en México como centro histórico, pero casco antiguo es todo lo que está rodeado antes de la Revolución Industrial, y casco histórico es después de la Revolución Industrial, que son cosas interesantes que suma a todo lo que podemos visitar en esta ciudad que nos ha permitido encontrarnos con la historia de nuestro país también, como explicaste, Carlos y Javis, del Archivo de Indias, que la entrada es gratuita, es de los lugares que no te va a costar entrar, porque la Catedral de Sevilla y subir a la Giralda te cuesta 9 euros, que viene siendo alrededor de 180 pesos, que son los que tendrías que apoquinar, como dicen por acá, para poder entrar, ¿no? Y también, entonces, para complementar la idea de lo parecido que es Sevilla con Puebla, también, Esther, estamos platicando que hay una iglesia que es lo que se le conoce la abuela de la Capilla del Rosario, que está en Puebla. Más o menos, o sea, sí tienen un parecido, ¿no? ¿Por qué se le dirá abuela? ¿Tú qué nos puedes decir? Bueno, pues sí que se puede ver algunas similitudes, ¿no? O sea, esa abuela que te refieres tú de la Capilla del Rosario podría ser Santa María la Blanca, una iglesia además muy interesante porque fue una antigua mezquita, luego formó parte de la antigua judería de Sevilla, y posteriormente ya en el siglo XVII se hicieron una serie de remodelaciones que hicieron que todo su interior estuviera decorado con una serie de yeserías muy barroco, muy teatral, ¿no? Que quizás eso es lo que puede relacionarse con la Capilla del Rosario de aquí, pero por supuesto aquí hay mucho más oro que en Santa María la Blanca de Sevilla. Oye, Esther, ¿qué nos dirías tú del Museo de las Bellas Artes? ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, pues el Museo de Bellas Artes de Sevilla está considerado como una de las pinacotecas más destacadas de España, ya no solamente de Andalucía o de la propia ciudad, y es además un edificio muy interesante porque, bueno, pues uno se puede pensar que es el típico museo de paredes blancas, ¿no? Y claro, al uso, ¿no? Pues para nada. Es un antiguo convento, era la Casa Grande, el convento principal de la Orden de la Merced. Además tiene una presencia muy importante en Sevilla. Al poquito de ser conquistada la ciudad por Fernando III, dan una serie de casas para este convento, y ya en el siglo XVII lo remodelan al gusto del momento. ¿Qué pasa? Como aquí sucede en México, ¿no? Pues en el siglo XIX se llevan a cabo varias desamortizaciones y todos los bienes de las órdenes religiosas y todo vinculado con la iglesia, pues se dispersa, se vende, etcétera. Entonces, es lo que pasa con este lugar. Entonces hay una serie de personas que, mirando un poco en pos con la conservación de este patrimonio, deciden crear un lugar para albergar y cobijar todos estos bienes que habían sido desamortizados. Y es en 1835 cuando se crea este museo.
claro, ¿qué es lo que podemos ver en él, no? Pues hay ejemplos desde la Edad Media hasta obras artísticas del siglo XX, y pues está en ello representados los mejores artistas de España, como, bueno, pues Diego Velázquez, Francisco de Zurbarán, Bartolomé. ¿Cuál sería la obra, Murillo? haz de cuenta, que dijeras, no vas a poder tener más que 20 minutos en el Museo de las Bellas Artes, porque fuiste de paso por Sevilla, porque no tienes tanto tiempo y tienes que encontrarte con algo que dirías, si vas a ese museo no puedes dejar de ver? Vale, pues es complicado solamente una, así que voy a decir 5 muy rápidas. 5, muy bien. Muy rápidas. Son 20 minutos, al final. Pues nada, muy rápidas. Pues por ejemplo, una sería el retrato de Jorge Manuel, el hijo del Greco. Es un pequeño retrato, pero recoge perfectamente las características de este pintor, ¿no? Claro. Tan importante. Luego también estaría el retrato de Cristóbal Suárez, que es una obra de Diego Velázquez, además también destacada porque es de su etapa antes de viajar a Madrid, o sea, son los primeros años era más joven. del pintor, efectivamente. Luego también estaría la Apoteosis de Santo Tomás, que es una obra cumbre de Francisco de Zurbarán, una obra de grandísimas dimensiones. Zurbarán tiene un manejo del claroscuro impresionante, ¿no? Sí, yo no me haga hablar de Zurbarán porque es gran parte de mis investigaciones y me vuelvo loca. Hay un Cristo de Zurbarán que está en el Prado, Ajá. que uno tiene que verlo a solas y durante 10, 15 minutos para poder entenderlo, ¿no? Sí. Es impresionante. Cuando un cuadro te llega a alimentar el espíritu, el autor hizo mucho más cosas que lo que solo pintar un lienzo. Totalmente. Pues esa sensación la puede trasladar también a Sevilla, porque hay otro crucificado como el que estaba comentando del Prado en el Museo de Bellas Artes. Y bueno, ya saltando un poquito, ¿no? Por no ceñirnos solo en las obras del 17, que por supuesto las grandes de Murillo y de Valdés Leal, que además Valdés Leal es muy importante para México porque existen muchas similitudes entre su obra y la de Cristóbal de Villalpando, que está aquí en muchos lugares de nuestro México. Efectivamente, es el mayor artista del nuevo hispano, podemos llamarlo. Ahora, para que no nos pase eso de tener nada más 20 minutos para apreciar todo eso, Ale, ¿cuáles son las fechas? O sea, ¿cuánto tiempo nos recomiendas tú para ir y estar en Sevilla? Y segundo, ¿cuál es la temporalidad? Porque fuera de micrófonos también hablábamos acerca del clima de Sevilla, ¿no? Quien quiere ir en verano está muy bien, te la vas a pasar muy bien, pero va a estar nada más un rato en la calle porque el calor se tolera muy poco. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Me parece decir, el mejor tiempo para ir es abril y mayo, y aprovechar ahí las fiestas de la feria de abril, en las tiendas que arman, las casetas, que es toda una alegría singular. Este momento del año que estamos ahorita en octubre es formidable. Otoño. Octubre, noviembre, diciembre no es malo. La Semana Santa depende cuándo cae. Si cae en marzo, sí va a tocar un poco de fresquito en las noches. De fresco. Pero pues es una de las fiestas más importantes de Sevilla, de todas Sí, formas. para muchas ¿no? personas. Semana Sí, Santa. llega a llover mucho, de repente cuando toca llega a llover y a veces es un momento complejo, pero vale mucho la pena. Entonces, el verano, como dijo Carlos, yo creo que no lo recomendaría tanto. Es un calor Es que muy alcanza fuerte, temperaturas más arriba de de los 40 grados. 3 grados. Y vas a querer irte nada más a las playas de Andalucía, Torremolinos, que está ahí cerca, o lugares cerquita. ¿Cómo llegar a Sevilla? No hay vuelos directos desde nuestro país, desde América hacia allá, pero puedes volar hacia Madrid o hacia Barcelona, que hay vuelos desde la Ciudad de México, ya sea con Iberia, Aeroméxico, próximamente con Emirates. De ahí hay opciones. Si llegas a Madrid, lo más cómodo, lo más fácil es irte al centro de Madrid, quedarte a lo mejor 1 o 2 noches para aclimatarte, tomar el tren AVE y en 3 horas estás llegando al centro de Sevilla. Que ya para trasladarnos ahí, digo, tú Esther nos lo puedas contar mejor, pero hay muchas formas, ¿no? Sí puede ser vía AVE, pero yo puede incluso volar en estas líneas de bajo costo, que creo que no lo hemos platicado en este podcast, que hay muchas posibilidades de vuelos. Yo la vez que fui, te dabas cuenta que te salía mucho más barato a veces volar que pagar el AVE, porque dependiendo la temporalidad y la fecha del AVE, puede ser más barato incluso volar. Puedes tener una ventaja con el AVE, que puede ser parada rápida en Ciudad Real, si quieres saber algo de Ciudad Real. Algún día platicaremos de ahí. Otra en Córdoba, el Califato de Córdoba, toda la historia. La mezquita. La mezquita. Increíble. Hay un libro increíble, perdón que se salpique con libros, pero es de Ildefonso Falcones, La mano de Fátima, que gran parte de la historia, un libro de casi 800 páginas, habla de los últimos tiempos de la época de la conquista, donde ya empezaban a sacar a los moros y obligaban a las personas a tener su nombre cristiano,
Y este Novelda tiene una gran parte en Córdoba. Y muchas personas llegan a Córdoba en la mañana y se quedan todo el día, toda la tarde, y en la noche van a Sevilla. Y en Sevilla puede ser también un punto para ir hacia Jerez de la Frontera, o bajar, podríamos llamarle, hacia Granada. Bajar hacia abajo, como dicen los españoles. Sí. O por la famosa Sierra Nevada. Y ya si tienes ganas de ver el mar, pues qué mejor que ir a lugares pequeñitos, donde no va a haber tanto turista como Torremolinos, ¿no? Bueno, hay muchos ahí todavía. Bueno, Torremolinos sí que tiene, sí, sí que ahora, tiene. Pero ahorita en esta fecha no. Sí, ahora esta fecha es buena. Es sí. curioso que Sevilla no tiene mar, sin embargo tiene un puerto, ¿no? Claro, creo que es el único puerto que está dentro de una ciudad que no tiene mar. Eso estaba leyendo, hice mi tarea esta vez, pero ¿cuántos días más o menos recomendarías tú estar en Sevilla, Ale, Esther? Pues, yo diría 4 días, 3 noches. ¿Tú qué opinas, Esther? Pues yo Tú creo eres una que... nativa. Bueno, sevillana de adopción. Los sevillanos no saben dónde nacen. Nacen en su corazón cuando la visitan. Totalmente. Ay, pues yo creo que la Estuvo muy verdad cursi, que sí, qué cursi. la duración, pues Es un uno- poquito esto lo que le me apetezca, gustó. ¿no? A la persona. Claro. Porque, bueno, si tiene ganas de visitar mucho culturalmente, quizás a lo mejor yo ampliaría un poco los días, ¿no? Ok. Incluso hasta 5 o 6 días para poder ver bien, ¿no? La ciudad y Para también estar en la aprovechar ciudad, y ver un poquito de los alrededores, ¿no? Porque, por ejemplo, muy cercana a Sevilla está Itálica, que era una antigua ciudad romana que se conserva perfectamente su anfiteatro, sus casas, y de hecho allí también se rodó Game of Thrones. Claro, también 8 apellidos vascos se rodó ahí. Tenemos a muchos Pero, millennials acá que les encanta hablar sobre eso, ¿no? pero también una de las razones por las cuales la gente se podría quedar mucho tiempo en Sevilla es el deporte. O sea, digo, ya habíamos hablado que a mí me gusta el deporte, he viajado por deporte, pero justo están 2 de los equipos que más llaman la atención en la Liga Española, que es el Sevilla y el Betis, que tenemos, digo, como dato cultural, a 3 mexicanos jugando ahí. Está Diego Lainez, está el Chicharito en el Sevilla y está Guardado de capitán, aparte también el Betis. Pero no solo se puede hablar de fútbol, se puede hablar también del ciclismo. Tengo entendido que Sevilla tiene la red de ciclopista de las más grandes de toda Europa, con 140 kilómetros de longitud. Sí, de longitud. de longitud, que parten del centro de la ¿Se ciudad, equivocó? que parten del Ya el centro de la público, ciudad a los demás el barrios público lo conocidos. entendió perfectamente, que él quedarse callado y yo decir longitud, entendieron le que, fue- Ok, que se no fue hizo, una palabra. que no hizo la tarea y que está leyendo de memoria ¿Qué? en su computadora y no se le ocurrió bien. Estoy viendo fotos de paisajes de Sevilla, nada más. Nada de más. Fede. Para ello. inspirarme, sí. Pero sin duda, hablar de Sevilla es hablar de la gente. Y eso que tú dices del fútbol, se ve la gente Es se de las apasiona. aficiones más apasionadas, literal. O sea, Se divide la se ciudad, sale- pero tiene esta Totalmente. tendencia la gente de dividirse por el fútbol, pero también platicábamos un poco acerca de que se dividen por la religión. Y por los barrios, ¿no? Efectivamente. A ver, cuéntanos, Esther, porque los barrios son una identidad, ¿no? Y tienen una forma de ser. El barrio de Triana, que huele a España, y la parte de la Casa de las Juderías, que también ya ahora es un hotel, pero tiene que ver con una historia que fue de la época más profunda y complicada de la zona, ¿no? El barrio de Santa Cruz. Ajá. Bueno, realmente las grandes rivalidades, ¿no?, entre barrios, por así decirlo, sería Triana por un lado y el resto de la ciudad, ¿no? O sea, de hecho, Triana se consideran un ente independiente de Sevilla. Bueno, todo también viene mucho a nivel histórico, ¿no? O sea, Triana siempre estuvo apartado de la ciudad. La única unión que tenía El era puente. un puente de barcas. O sea, un puente al uso como conocemos no se construyó hasta el siglo XIX. Entonces, Que ese puente, el puente de Triana, Ajá. es una réplica de un puente que se creó primero en París. efectivamente, bueno, réplica Bueno, tampoco, pero es verdad el que estilo, los diseños claro. y las personas, ¿no? Los Y ese puente ya no arquitectos, existe. sí. Se considera, bueno, el puente que tenemos hoy de Triana también uno de las obras claves de la arquitectura del hierro, ¿no? Y claro, vino a sustituir ese puente de barcas que necesitaban para cruzar. Entonces, era una zona que estaba totalmente aislada de la ciudad en sí. Una zona en la que estaba situada el castillo de la Inquisición,
O sea, estaba al otro lado justo de Triana, que hoy en día se puede visitar los restos, que además lo comparte con el mercado de Triana. O sea, uno puede ir a comprar verdura y otras maravillas de la gastronomía y mientras, bueno, pues ver... echarte una flagelación. Efectivamente. Oye, ahorita que hablaste de gastronomía, a mí se me antojó ahorita un gazpacho andaluz. Sé que a todos de la mesa no les gusta, pero... No, pues... Lo traes ahí en tu taza, te lo trajiste ahí. Un gazpacho andaluz es delicioso. Snack. Para avisarle, porque algunas personas, la primera sorpresa que le das, si no le explican, es que es frío. Eso me pasó. Y lo tomas y tú te esperas a lo mejor tomar una sopa caliente de tomate y cuando lo pruebas una deliciosa Es bueno, pero no sopa. espectacular, ¿no? Es muy rico, la verdad sí, también sabes Es muy qué. rico y es muy fresco para la temperatura y para el momento. Yo te digo, la primera vez que lo probé yo pensé que era caliente, nadie me avisó. Y Lo yo cuando le doy el primer calentar, sorbo ¿okay? y pruebo que está frío, yo lo que quería pedir era que lo calentaran. Iba yo ahí con un amigo que era andaluz, a quien si me está viendo le mando un saludo a Javi, y se volvió loco. ¿Pero cómo? ¿Pero qué dices? ¿Por qué lo vas a calentar? Pues es un tema... Eso es un histórico. pecado. Es un pecado. Hay que hablar, por ejemplo, de ahí también es la ensaladilla rusa, que no todo el mundo piensa que es soviética, ¿no? o del otro lado, y es de ahí de Andalucía. ¿El limón sevillano también es o no? Esa es una bebida de aquí de Puebla diferente que podría ser, pero también está el cocido andaluz, así como el cocido madrileño o la fabada asturiana, pues está el cocido andaluz que es con garbanzos y con mucha carne, o también el pescadito frito. Ajá. Ya no frito, así caliente. Un acento. Puesto al frito y frío al mismo tiempo. Lo dijiste como con acento. O las tortas de aceite. Fue con acento argentino. Las tortas de aceite son Es que, buenísimas. bueno, partiendo de la base, allí lo dicen pescadito frito. ¿Verdad que lo dije bien? Sí, hay que decirlo así porque si no, Incultos, a uno Lo le dijiste miran con mal. tonada argentina. Con Argentina. Sí, No. no sé. Me equivoqué, perdón. Oye, pero también las tortas de aceite, Sí. que son un postre. Bueno, puede ser tomado como postre o incluso también en los desayunos. Sí, y lo pones así a tostar y te las venden con aceite de oliva, que ahí el aceite de oliva es con el que cocinan todo y permiten que la gente tenga la mejor calidad de vida con la famosa dieta mediterránea que ustedes aprovechan. ¿Y tú qué es lo que más te gusta de ahí, Esther? La comida... Pues algunas cosas también bastante típicas de Sevilla puede ser el solomillo al whisky. A ver, cuéntanos cómo es, porque aquí a estos jóvenes les gusta. Salió, Salió, Es como que- que se me antojó y dijo, a ver, voy a platicar. Sí, eso lo echo de menos. Pues no puede ser aquí, solomillo, puedes conseguirlo Sí, acá. efectivamente, es la carne del solomillo con una salsa especial que lleva, pues como su nombre dice, ¿no? Un buen chorrito de whisky y también con ajos, aceite y le dan un carácter muy bueno. Híjole. Y derivado del solomillo al whisky está el mantecaíto, que es en un trocito, en un pan, ¿no? O sea, lo que ustedes llaman las tortas aquí o las temitas, ¿no? Pues allí un montadito es este solomillo con jamón serrano y con patatas fritas. Híjole, qué rico. ¿Y de postre, qué comes de postre allá en Sevilla? Ya para terminar y cerrar con broche de oro. Para que nos acabe de dar más hambre. Pues un postre muy típico, es verdad que característico de la zona del tiempo de la Semana Santa son las torrijas. Las torrijas, no sé si aquí Sí, se son comen también, es ¿no? pan, aquí le llaman pan francés, Ajá. que es un pan de caja, Con mantequilla. pan Bimbo, podríamos llamarle Huevo, acá, ¿qué trae? que se pone en huevo Ajá. y se fríe. Es que no soy cocinero. La dudaste demasiado, pero sí, como si Bueno, estuvieras... pues las es un torrejas, poco ¿no? similar, Sí. pero no es lo mismo. Allí se puede hacer tanto canela. con el pan de molde o como con pan. Y bueno, también se pasa por el huevo y se le añade miel, se le añade también vino. O sea, hay diferentes recetas, pero es algo también muy bueno y muy típico de... Oye, sí, ¿qué tal? Ahí sí son famosos los tintos de verano, ¿no? Bueno, ¿Te gustan? Efectivamente. Yo la verdad que en Sevilla soy más de cervecita. De cervecita. Sí, ¿Cuál la recomiendas verdad. tú? Que no cualquier cerveza. Efectivamente. Tiene que ser, si es Andalucía y es Sevilla, tiene que ser Cruzcampo, obviamente. Allí no se para puede mí. tomar otra. Sí, ¿Cuál- claro. Es que marcas de cerveza ahí hay en España muy fuertes y muy regionales. Muy ¿no? regionales, justo. Además de que toda la tendencia artesanal, pero allá yo recordaré la Estrella de Galicia, Estrella de Galicia, justo. la Majo, ¿cómo se dice? Mao. Mao. Que Mao. mencionabas que la Estrella de Galicia tienen su red de distribución justo solo en Galicia. Solo en Galicia y la venden por todo el país y es una cervecería todavía manejada por una familia. Ajá. Es Muy interesante, buena también, muy buena. por cierto. De muchos negocios familiares que hay en esa parte de España, que el calor cuando aprieta
aprieta. Para eso son esas bebidas justamente, ¿no? El tinto de verano te refresca bastante. La sangría también. La sangría, la cerveza tomada o pedida como una caña, ¿no? Si llevas una caña que es un vaso más pequeño, como de 200 mililitros puede ser, más o menos. Un poquito menos. Y te lo viene acompañado si quieres de tus aceitunas, que también son productores de aceitunas, o alguna tapita ahí. Efectivamente, sí. ¿Y de noche? Pues la vida nocturna sevillana es estupenda. Ahí empieza la vida, dicen. Ahí empieza, es más, muchas de las procesiones son de madrugada, ¿verdad? Sí. No porque no crean jóvenes que solamente es reventón como el que están acostumbrados ustedes. Yo me refería a las procesiones. A las procesiones. No. ¿De qué hablas? A las procesiones de Semana Santa, que cada barrio es la suya. Y es un honor y un privilegio ser parte de los porteadores, ¿no? Ajá. Pero bueno, yo creo que aquí hay más interés por la vida nocturna. A ver, cuéntanos la vida nocturna. Cuéntanos, Esther. Pues, porque aquí estás con otros 2 millennials como tú. Sí. Y seguramente que nos escuchen muchos millennials, porque este programa Check-in está hecho por y para todos los públicos. Bueno, pues entonces hablaremos un poco de vida nocturna para todos los públicos, ¿no? La verdad que es muy interesante porque en Sevilla existen como varios ambientes, ¿no? de salidas nocturnas, en función un poco del estilo musical o del estilo de las propias personas. Si a uno le apetece escuchar flamenco o rumbas o cosas un poco más típicas, yo recomiendo la zona de la calle Betis, que está en Triana. Si le apetece algo un poquito de música más comercial, pues la zona del Paseo Colón, muy cerquita de la Torre del Oro, hay muchos bares de ese estilo. Y si ya apetece algo un poco más alternativo y con más variedad de bares, por supuesto hay que ir a la Alameda, que bueno, como su nombre dice, fue uno de los primeros parques públicos, ¿no?, europeos, de la cual se copió la idea de la Alameda de la Ciudad de México, y en la actualidad está toda llena de bares, tanto de fiesta, para tomarse unas tapas, con un buen ambiente muy agradable. Una caña. Sí, una caña, una copa, lo que uno quiera. Que una caña es un vaso pequeño, donde se toma cerveza, y para que no se caliente, es pequeño para que te tomes rápido y te sirvan más veces. Es la historia de las coronitas, ustedes tienen las cañas, vasitos chiquitos para que... Oye, ¿a qué horas termina ahí la movida sevillana? Pues los bares en líneas generales suelen cerrar entre las 2, las 3, las 4, en función también un poco del día. Pero luego están las discotecas, claro, que eso cierran hasta las 7 de la mañana. Que Ale creía que todo acababa en los bares, pero no. Oye, ¿y tienen todavía la costumbre, igual que en Madrid, de ir por churros con chocolate en la madrugada? También aquí como los mexicanos van por tacos, ahí van por churros con chocolate. Rarísimo. Y aparte el chocolate español, que es más espeso, ¿lo han probado? Sí. Chocolate español lo baten, tiene mucho cacao, 90%, y queda como una crema, como si tuvieras un gazpacho, pero de chocolate, todo así, ¿verdad? Es un chocolate muy espeso que no se puede tomar, realmente es para que chopes ahí el churro. ¿Y qué pasa? Que ahí van muchos los ciudadanos que divierten a altas horas de la noche, como diría Mecano, que siguen sin parar. Yo no me puedo levantar porque no te vas a acostar, ¿no? Y van y prueban eso. Aquí en México utiliza alguien unos tacos, ¿no? Unos tacos o algo. Allá vas y te echas unos churros, digo. Bueno, la verdad que uno puede comer lo que quieras hasta las intempestivas horas, ¿eh? También hay opciones de kebabs, pizza, un bocadillo. Pero además los churros no solo para altas horas, es también muy típico para los desayunos. Sí. Pues bueno, al final hablar de Sevilla es hablar de una ciudad que tiene para todo el público, ¿no? Ahora te platicamos un poco el tema de Millennials. Aquí la productora Alma González, a quien también le mando un saludo, nos está diciendo que también hablemos un poco acerca de los lugares donde podemos tomarnos fotos también. Hoy en día el tema de los viajes, aunque a Ale no le guste, mucha gente viaja por mostrar a los demás dónde están y los otros no. Ale hace eso. Subimos, Ale también lo hace, aunque se queje. Me encanta hacer eso. Síganlo en Instagram. Tomarte fotos y subirlo a Instagram, Ale, como si no lo hubieras hecho tú. Pero uno de los lugares, digo... No, yo tomo fotos, pero no me autotomo fotos. Para que digan que yo estoy ahí. Yo tomo fotos del paisaje para que la gente lo vea. Si en alguna foto yo salgo, es un grupo que trató de convivir y mostrar que en las ciudades hay gente. Ok. Pero bueno, al final hay un lugar del que me gustaría que le platicas un poco, que son las setas de Sevilla, ¿no? Ajá. Es un lugar que también ya se ha hecho característico del lugar y que contrasta un poco con la arquitectura muy marcada del casco antiguo de la ciudad, sí, pero que sin duda también es un atractivo turístico donde tienes un mirador y una forma diferente de ver la ciudad, de tomar fotos. Fue hecho por el arquitecto Jürgen Mayer, que también se conoce como el Petropol, ¿no? Metropol. Metropol. Sí.
Pues la verdad que es una zona muy interesante porque, como tú bien comentabas, ¿no? El centro histórico de Sevilla pues son edificios, pues no sé, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, y esa es la llegada, ¿no? de lo contemporáneo a la ciudad. Un espacio grande, un espacio realizado en madera, que eso también pues generó un poquito de polémica, ¿no? Por si iba a durar con la climatología de Sevilla. Pero es una zona muy interesante, ha cambiado, ¿no? La fisionomía urbanística de la propia ciudad, y por supuesto es un lugar que el poder subir y ver todas las vistas de la ciudad, totalmente recomendable, sí. ¿Cuántas cosas hay que ver en una ciudad que lo tiene todo? Que supo crecer hasta donde quiere crecer y que ha mantenido su forma de ser a pesar de los años, de las influencias. Ya vimos que tuvo exhibiciones universales, una de ellas, la de 1929, que dejó a la ciudad algo que ahora lo maravillamos. La de 1992, que realmente fue un despegar para toda España, como comenté al principio, Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo Sevilla 92, que crearon toda una estructura del otro lado del río del Guadalquivir, donde estaba ahí la isla La Cartuja. Ajá. Seguramente ustedes han oído de ahí, pero de veras busquen imágenes, busquen todo, porque fue realmente un evento digno de recordarse. Y el Guadalquivir es parte esencial de la ciudad, es el alma de un lugar, que es un río limpio, que permite el disfrute, bueno, tanto. O sea, cualquier cosa más limpia que la Toyac es limpio. En 1923, que fue cuando fue al Liceo Puente, ya no es tan así. En 1800 que fuiste en algún momento le cambiaron el cauce al río, ¿no? Bueno, por concluir un poquito lo que comentaba Ale, es verdad que las dos exposiciones que ha habido recientemente, ¿no? En Sevilla, tanto la iberoamericana del 29 como la del 92, fueron hechos muy relevantes, ya no por la exposición al uso, ¿no? Sino que realmente ambas permitieron que se cambiara el urbanismo de la ciudad. La infraestructura, generaron infraestructura efectivamente, nueva. que se crearon nuevos edificios para albergar esos pabellones, esas muestras que hoy en día forman parte de la ciudad y se utilizan, ¿no? Mira, el tren AVE, su función original cuando se estrenó era vamos a hacer el tren AVE para que la gente llegue más fácilmente a Sevilla. Ahora el tren AVE es una ruta de alta velocidad, es alta velocidad español, es el nombre completo de AVE, que sale fundamentalmente de Madrid a diferentes lugares. Uno puede llegar a Valencia, puede llegar a Barcelona y disfrutar mucho del paisaje tan increíble que es de la madre patria, como le dicen. Y también algo que tiene muy interesante Sevilla es la cuestión de la música y del baile. O sea, aparte del flamenco, que tienen un museo del flamenco y que se creó ahí todo, también, o sea, hay 150 óperas en Sevilla nada más. O sea, eso es un dato que nos dice que hay una pasión por el arte y también por la música, por los tenores. Algo también que tiene que ver con música, que es un sincretismo tal, es el hecho de que en los 70s surgió un movimiento de rock andaluz que se llamaba, o sea, que fusionaba el rock tipo de The Doors y de Pink Floyd con el flamenco tradicional. O sea, eso nos dice mucho del tipo de cultura y del tipo de gente que hay en Sevilla. Muy diverso. Muy alegre. Y creo que lo que estás diciendo está es muy interesante, Javis, porque te hace que la música ha permitido que algo que era tradicional se evolucionara hacia algo que los jóvenes lo pudieran haber entendido, ¿no? Claro. Sí, pero es verdad que la música, yendo a colación un poco el tema de las óperas, ¿no? Claro. De hecho, una de las más conocidas, como la de Carmen, ¿no? De Bizet, inspirada en el libreto de mismo nombre, el libro de Mérimée, pues está inspirada precisamente en uno de los edificios más representativos de la ciudad, que es la Fábrica de Tabacos, ¿no? Sede actual de la Universidad de Sevilla, en la que está el rectorado y la Facultad de Geografía, Historia y de Filología. Y bueno, pues es uno de los edificios de verdad más destacados. Emblemáticos, sí. Está también el Barbero de Sevilla. Efectivamente. Don Giovanni, las bodas de Fígaro. Sí. Y si uno entra a otra plataforma y busca la música fundamental de Carmen, va a escuchar canciones que hemos escuchado en otros lados, pero que no sabíamos que venía de ahí. Porque la ópera todavía no ha tenido ese cambio tan fundamental de ser más popular, ¿no? Sigue siendo un nicho que ojalá pudiera llegar a tener más cosas, ¿no?
Y bueno, también por apuntar un poquito que se ha mencionado el tema del río Guadalquivir, pues efectivamente es esa arteria principal de la ciudad, ¿no? Tal y como la conocemos en la actualidad y como era antiguamente, ¿no? Es un bulevar que no se tapó y siguió siendo un bulevar acuático. Efectivamente, ¿no? ¿No? O sea, por algo tiene un puerto, ¿no? sí, claro, o sea, no tenemos que olvidarnos de que desde el 1492 todo lo que salía desde Europa hacia América y todo lo que llegaba desde América hacia Europa pasaba por el río Guadalquivir, ¿no? O sea, al fin y al cabo era pues por donde discurrían. Todo venía de Veracruz, ¿no? Y de La Habana, fundamentalmente. Y algunas veces después, pasando por Puebla a través de Acapulco, cuando venía el galeón de Manila, que fueron 300 años. Entonces imagínate, empezaba en Manila, Filipinas, que era territorio español, de los lugares donde no se ocultaba el sol jamás para un monarca español, y que a través de, con las corrientes marítimas, llegaba a Acapulco, de ahí se transportaba hacia Veracruz, cruzando por Puebla, y llegaba al Guadalquivir, y era parte de los tesoros que llegaban después a la capital. Que la capital no siempre fue Madrid. Ahí ustedes han tenido muchos cambios, ya han sido diferentes reinos que hay que entender España ahora si le lees lo que fue en el pasado. Lo que fue. Pero Sevilla siempre ha sido importante, sí, sin importar la claro. capital. Y actualmente yo creo que gracias a todo esto que hemos platicado, que es el turismo, las cosas que hacer, las cosas que conocer, toda la historia que hay detrás de Sevilla lo ha llevado a ser de la tercera ciudad más importante de toda España. Pues a viajar por Sevilla, viajar por Andalucía, ha sido un privilegio estar, Esther, espero que te podamos invitar más veces. ¿Cuánto tiempo vas a estar todavía por México? Pues voy a estar en Puebla hasta justo antes de Navidades. Entonces vamos a tener la oportunidad de que hablemos también de León y Castilla, de las 9 provincias que conforman ese lugar. La comunidad. La comunidad de otros lugares del mundo, porque viajar es vivir, y si no viajas, dejas de aprovechar muchas partes importantes de la vida. Muchas gracias por acompañarnos, Javis, gracias. Muchísimas gracias, Ale, muchísimas gracias, Esther, eres bienvenida. Carlos, gracias. Nada más le todo. pediríamos a la gente de Producción Sensorial igual para poner las redes también de Esther que nos acompañó. Muy, muy agradecido con tu participación y pedirles a todos que nos sigan escribiendo y nos sigan, digo, las redes que salen en la parte de abajo. ¿Qué les gusta, qué no les gusta acerca de este podcast? Y si les gustaría que habláramos de un lugar en específico. Digo, hoy hablamos de Sevilla, pero estamos dispuestos a complacerlos a ustedes. Y si les gusta, compártenlo. Díganle a la gente lo que es viajar. Con Ale Cañedo, ¿no? Check-in se llama. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. En esta edición de este podcast. Ya hoy me hicieron burla del iPod. Me dije, el iPod. Y hoy me dijo desde ahí, cuando vimos ahorita, es que bueno está tu iPod, pero no se llama iPod, digo ya.